Pretoriano, la oscura fluerza de tra del trono de lo César. Do libro revisant la cruenta historia de la vilipendia da guardia imperial de la antiga Roma. Poca unidad militar arrastrant mala fama como lo Pretoriano, la guardia de lo emperador de Roma, su privilegiada, cobreban mucho más que lo legionario y servian no tiempo, y a menudo petulant escolta. El cuerpo, que también acompañaba en campana al emperador, entrando en combat como soldado, tuvo múltiples funciones incluyendo la de policía secreta, espionage y operación clandestina, como asesinar a un amigo del Estado. Precursor de las unidades d'élite de lo guardaespaldas de lo líder moderno, incluyó en contingent como la Guardia Suiza, la Guardia Imperial de Napoleón o la SS, y su écoliga hasta la Guerra de la Galaxia, en criant nueva entregar, lo último jeudi, el malvado líder supremo cuenta con una guardia personal inspirada directamente en él, encarnada con espadas y lanzas láser en lugar de gladio y pilón. Allo Pretoriano original, allo como podido 5e haciendo de malo malísimo tan de sonado película de toga y sandalia, entre la Verdi, la queda del Imperio Romano o Gladiator, sans olvidar la Sorio, Claudio, solo de no estoy en la antigüedad por convertirse a menudo en el poder detrás del trono y por su costumbre de poner y quitar, matándolo, claro, César a su antojo. Solo habitué a recibir una paga extra cada vez que había un relevo des emperadors, lo que fomentó su deseo de cambio. Un au-dessus emblema era el escorpión, que les iba como anillo al dedo aunque en realidad lo tomaron del signo zodiacal del emperador Tiberio. De los escribió el gran Gibbon, que les achacó ser síntoma y causa de la decadencia de Roma, su orgullo se vio alimentado por la conciencia de su peso irresistible. Les enseñaron a percibir lo vicio de su senor con concebido de desniabiar el temor reverencial hacia sus amos que solo la distancia y el misterio pueden preservar. En su fila militaron algo de lo nombre más detestable de la historia romana, verdadero sinónimo de traición, despotismo, crueldad infamia, como Casio Quera, Sejano, Tigelino o Pluciano, que llegó, se cuenta, a castrar a cien ciudadanos nobles, d'origine senatorial, para que su hija Placilla pudiera ser atendida por eunuco, que ya es capricho. La carrera de lo líder de lo Pretoriano llegaron a ser muy próspera el propio Pluciano fu suegro del emperador Caracalla y algo incluso accedieron lo mismo al trono, como Macrino y Filippo el Árabe, antes de emperador fueron prefecto del Pretorio, y decir comandante de la Guardia. La indignidad de lo más conocido no debe hacer olvidar que hubo Pretoriano descendí que varios de su mando supremo murieron en campana al frente de su tropa, como el prefecto Cornelio Fusco, quedó en combat contra l'audacio cuando servía a Domiciano. A reseguir la historia del famoso cuerpo, que estuvo activo 340 años, desde época republicana hasta que lo disolvió Constantino tras la batalla del Puente Milvio, 312, en la que habían apoyado a su rival Magencio, y a dilucidar hasta que punto merecía su pésima fama, dedica el especialista británico Guy de la Bédoyer su documentadísimo libro La Guardia Pretoriana, ascenso y queda de la escolta imperial de Roma, pasado y presente, 2017.
que coincidadma en libreria con Pretoriano, la élite dell'esercito romano, dell'historiador de la Complutense Arturo Sanchez Sanz, la esfera de lo libro, 2017. Et l'auteur britannico tient muy claro de dónde devient el oscuro carisma de lo Pretoriano, y por qué no fascinant tanto. Era un peligroso, responde sa embage. Siempre será del centro del poder. Su reputación de malo está justificada. Se lo podía comprar, pero cuando lo empredor era bueno y tenía un grand prestigio, lo Pretoriano se comporta bien. Puis sobre todo en lo caso d'empredor incompetento vulnérable que lo Pretoriano cubriant lo vacío con su ambition y se conversión en codicioso tesdor d'oreille. Et lo exilio de Tiberio tan Capri, el desastroso reinado de Caligula. De la bédoyer la buena parte de lo malo que hicieron lo Pretoriano, una de las fuerzas más poderosas y capriosas de la historia de Roma, et achacar lo empredor que de Jeban Mucho que des arts. Distingue entre los soldados de la Guardia, que mayormente, 10, fueron en general sus emperador, y su oficiales y prefecto, de lo que no se puede decir lo mismo. Y recalca que de una manera u otra, lo Pretoriano eran como un volcan dormido que amenazaba con entrar en éruption cuando lo permisiesen las circunstancias. Uno de los episodios más famosos tant que intervinieron lo Pretoriano fut cuando tras asesinar a Caligula, hicieron empredor al reticente Claudio que se había escondido detrás de una cortina y que le concedió una generosa propina como soborno para comprar su lealtad. Sanchez Sanz muestra bajo una luz más favorable que de la bédoyer a lo Pretoriano y cree que desmitificar su imagen de Diono del poder que, opina, corresponde en puridad a su colega legionario, que fueron los grandes impulseurs de la candidatura imperial. Ce n'est là que lo Pretoriano probablement salvaron la vida a tanto empredor como a lo que se la arrebataron. La Guardia Pretoriana, reçut con cierto tono de admiración, eran los soldados de élite imperio. Muchas veces se aprovecharon de lo, otras tantas lo demostraron. El libro de Sanchez Sanz, especialista en historia antigua, y muy rico en detalles sobre la organización, lo uniformes y el equipamiento de lo Pretoriano, un tema complejo por la escasez de fuentes iconográficas y la variedad de función que caracterizaba al cuerpo. Lo Pretoriano empezaron siendo un destacamento de soldados, veteranos de confianza, que protegían como escolta personal a lo general en época republicana, tomando su nombre de la tienda de esto, el Praetorium, el Pretorio. Es referencia a la cohorte pretoriana, que es el tipo de unidad del ejército romano tant que se agrupaban, desde tiempo de Escipión el africano, un líder como Julio César podían otro guardaespaldas, en su caso, una guardia de hispano que el malogrado dictador tuvo la mala idea de disolver de lo idu de marzo. En todo caso, no encontramos verdaderamente institucionalizado a lo pretoriano de la manera que lo conocimos hasta época de Augusto. Fut el que se estableció una fuerza permanente de nueve cohortes, compuesta cada una por 500 o 1000 hombres,
sigue l'affluente, de la Bedoyer repartidario de lo 1000, con campamento en Roma, destinada a proteger a l'emperador y a su familia, a suprimir disturbio y a desarticular complot. Al frente de lo pretoriano este bando profecto del pretorio, que fueron cobrando mayor poder y protagonismo por su posición tan cercana al emperador. Lo pretoriano contaba con una unidad de caballería propia, lo equipe singular Augusti. Para de la Bedoyer, Wimbledon, 1957, el momento más sordido de la historia de la Guardia, y de Roma, fut la subasta que hicieron lo pretoriano de la dignidad imperial en el año 193, tras el asesinato de Pertinax, que había intentado meterlo en cintura después de que entiers en peau de cómodos hubieran acostumbrado a hacerlo que le daba la gana, incluso pegar al otro en cintura. Ofrecieron el trono al mejor postor, una puja indigna y degradante, puis au de lo momento tant qu'ello, y Roma, cayeron más bajo. Compró el trono, al alza, Didio Giuliano, que no duró sino 66 días no puede pagar la suma acordada con lo pretoriano. Con la necesidad del imperio cada vez más acuciante en la frontera, se había ido combinando el uso de lo pretoriano como fuerza militar de combate, y acompañaban al emperador como puesto personal en su cada vez más frecuente campana, como en lo caso de Trajano tan Dacia y Marco Aurelio en Marcomania, hasta convertirse en una parte más, siempre privilegiada y por ello envidiada, del ejército regular. Quelle calidad militar tenían? Durant bastante tiempo, surprendentement poca, responde de la Bedoyer. Una parte lo pasaban el rato holgazanando en Roma como un maniquí militar y bravuco un libertino, capaz de asesinar pero poco apto para la guerra real. Septimio Severo renovó la Guardia con legionario experimentado por desgracia, eso lo hizo aún más peligroso para el emperador. Al preguntarle al estudioso por la inquietante similitud entre la Guardia pretoriana y la SS, que también empezaron como guardia personal y acabaron convertida en poderosa unidad de élite dentro del ejército alemán, de la Bedoyer reconoce el parecido y apunta que, sin duda, de haber vivido Hitler hasta hacerse viejo su rival se habrían vuelto hacia la SS prometiendo más dinero y privilegio a cambio de que lo apoyaran para convertirse en nuevo Führer, igual en la antigua Roma. Lo pretoriano tient un chaud inasible pointant parte por faire un cuerpo muy polyvalente, además de que fueron cambiando con el tiempo. Su iconografía, su armamento y su indumentario están claro, lo que ha permitido fantasar mucho con ello. Eran espía, con una rama especial dedicada a esa tarea, los speculador, soldado, escolta, pero también topógrafo, minero, ingeniero, armero, señala el estudioso británico. Haciendo todo lo que el emperador necesitará point hasta un escuadrón de la muerte, o de parte de la escenografía imperial, participando en espectáculo del poder.
Claudio Lopuzo a casar Pantera ante el público y matar una hora varada en el puerto d'Ostia, Ineron lo convirtió en claque de sus actuations artísticas y deportivas. Un client misionante da parte inclusos envió una unidad a explorar Nilo Taribas hacia Etiopía, una de la aventura más curiosa del ejército romano. En cuanto a su aspecto, cambiaba continuamente, llevaba un uniforme vistoso al estar de guardia en palacio, armadura especialmente diseñada para ello en la paradas y equipamiento más funcional en campana. Pero a menudo, en el día a día, en Roma, era muy discreto, vestion de paisano y no lo reconocía si no lo observaba muy de cerca. Cuando actuaba sigilosamente llevaba una característica capa con capucha, la penula. El autor opina que la película que mejor no lo ha mostrado probablemente es Gladiator, pero tampoco es muy exacta. Un aspecto desconcertante que avait se llevaba en calcetine point d'interrogation inversé cual el ausencia de lo pretoriano. Mostraron que inestable et la cuerda sobre la que se soutient un gobernante autoritario tant il poder, resume de la bédoyer. Necesita apoyo para mantenerse ahí, pero su guardia de ser poderosa para darles support. Y su poder puede llegar a ser mayor que el del actual Piemonte entonces, está acabado.